amigos? Muy buenas tardes. Estamos otra vez como cada jueves con ustedes, siempre conectándonos para compartir algunas ideas y hacerles recordar algunos conceptos que consideramos importantes para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de tomar decisiones. Hemos encontrado muchas frases que nos hacen tal vez pensar y generar algunas ideas alrededor de esas frases. ¿Qué quisiéramos decir en realidad cuando estamos refiriéndonos a somos lo que pensamos? Respecto del ser, de lo que aprendemos a ser, de lo que identificamos como nuestro ser interior, de lo que recogemos como aquello que nos representa o como aquello que nos interpreta mejor, relacionado tal vez a cómo sentimos nuestras emociones o cómo sentimos nuestros sentimientos o cómo experimentamos los hechos que nos van ocurriendo alrededor de la vida. Todos tenemos una manera de entender las cosas, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, Sócrates, cuando hacía algunas referencias respecto al objeto y al ser, decía que era muchas veces el objeto mirado de una manera distinta y que la persona, dependiendo de donde se encontraba, podía interpretar al objeto de una manera diferente. Cada quien lo mira de una manera distinta, ¿verdad? Muchas veces hemos encontrado tal vez contradicciones de pensamiento, de formas de pensar, de ideas respecto a situaciones, a hechos, a ocurrencias. Hay gente que cree que determinada música, por ejemplo, es buena o mala, calificándolo así. Hay gente que cree que determinada manera de vestir es buena o mala, o incorrecta o correcta. En fin, hay una serie de opiniones respecto de muchas de las cosas con las que compartimos, con las que vivimos, a las que incorporamos a nuestro patrón de comportamientos. Pero ¿de qué depende estas impresiones que tenemos respecto de la vida, de las circunstancias fenomenológicas, del clima? Hay gente a la que dice, bueno, me gusta el clima cálido, a mí me gusta el sol. Hay otros que pueden decir, a mí me gusta el invierno, a mí me gusta la lluvia. ¿De qué depende que cada persona responda frente a la vida de una manera o de otra? ¿De qué depende que actuemos de una manera o de otra respecto de circunstancias que pueden ser semejantes para muchos? Es decir, podemos enfrentar una misma situación muchas personas, pero todas ellas no actuamos frente a esas contingencias de la misma manera, ¿verdad? Si usted allí que me está viendo, queridos amigos, estoy haciendo una pequeña introducción para que se vayan conectando. Mi saludo a todos los que se van conectando, mi saludo siempre y mi reconocimiento y gratitud a quienes me acompañan cada jueves. No olviden dar like a la página de CIDIS y también like a la página de Victoria Crecer, que es mi página donde publicamos algunos artículos, comentamos algunas cosas y opinamos, porque es importante opinar para saber cómo es que va yendo las cosas en el mundo y cuál es nuestra posición respecto a cada cosa que ocurre. Les agradezco que den like a la página para estar en comunicación y que ustedes puedan hacer comentarios también, y de esta manera podemos estar conectados. No se olviden que cada jueves estamos a partir de las 5:30 siempre aquí. Muy bien. Hoy les hemos traído un tema que nos refiere al pensamiento. Somos lo que pensamos. Fíjense, yo alguna vez le comentaba a algunas amigas en una reunión, estábamos en una reunión de amigas del colegio y teníamos una cercanía y una amistad bastante, digamos, familiar, y algunas amigas más. Entonces, alguien por ahí dijo, Victoria, tú sabes lo que piensa la gente. En realidad tú mirándola puedes saber lo que piensa la gente, porque mucha gente cree que nosotros podemos mirarle a los ojos a las personas y saber qué está pensando, ¿cierto? Y algunas personas nos dicen, pues, ¿qué estás pensando? Cuando tú me miras así, pienso que estás mirando lo que yo estoy pensando.
Y bueno, y yo les dije, podría a lo mejor acercarme un poco, presumir, hacer algunas hipótesis, pero lo que es algo absolutamente contundente es que usted me deposite aquí. Si yo le digo en esta mesa deposite todo su bolso, dele vuelta al bolso, voy a mirar lo que hay en ese bolso y le voy a decir qué es lo que a usted más o menos le gusta, o que cómo es la característica principal de su comportamiento o de su temperamento o de su personalidad. El bolso puede acercarnos mucho a la personalidad, como podría, por ejemplo, hacerlo si se tratara de un varón y le digo pues que pague de repente la gaseosa, o que me permita mirarlo si es que hay algún grado de confianza. Si yo puedo ver la billetera del caballero, para mí eso es bastante claro. Puedo también acercarme mucho a su personalidad, a su temperamento y a su carácter si puedo ver la billetera, ¿verdad? Como hay muchas cosas que pueden hablar de nosotros. Por ejemplo, si usted observa que tiene una persona por delante que a lo mejor tiene las uñas bastante largas y poco, digamos, limpias, que no están lo suficientemente pulcras, también es un indicador. Si usted encuentra, y así podríamos hablar de muchos indicadores propios de la personalidad. Pero ¿hasta qué punto esto, que es la manifestación expresa del carácter, del temperamento? Porque recuerde usted que el temperamento es algo que venimos trayendo por herencia, ¿cierto? Y que es un poquito de papá y un poquito de mamá. A eso le añadimos el modificador primario, que es la escuela, secundario, que es la escuela, y luego la sociedad, que va puliendo, va transformando, va corrigiendo, y luego tenemos una presentación final que la vemos a través de la conducta, y es el carácter, ¿cierto? Muy bien, pero todo este proceso en realidad expresa algo distinto al pensamiento. Las habilidades del pensamiento son todas esas habilidades que se trabajan y se procesan en el cerebro. Nosotros tenemos un órgano maravilloso, perfecto, que funciona como una máquina perfecta y que es lo que recibimos. La información de afuera, toda la información de afuera que recibimos desde el exterior, la vamos a procesar de una manera determinada, de diferentes maneras, porque tienen diferentes ingresos, porque ingresan por diferentes vehículos. Por ejemplo, los ojos son un vehículo para recibir información visual. Todo lo que vemos, películas, escenas, manifestaciones externas, colores, formas, figuras, todo lo que vemos en movimiento, en acción, en interacción, tiene una representación simbólica en nuestro cerebro, ingresa a través de los, como decíamos, el ojo en este caso es el órgano básico, en este caso para él, usando este sentido vamos a recibir información recibida, las neuronas aferentes recibirán la información, se conectarán unas a otras, así como lo hacían los chasquis, unas a otras, comunicándose, usando la información, usando los vehículos, los neuroconductores para llevar información de una neurona a otra y hacer sinapsis y luego transmitir esa información de neurona a neurona hasta que llegue finalmente a nuestro cerebro y va a llegar al centro talámico. Recibe la información, procesa la información y la distribuye. Dice, bueno, esta información le toca aquí a la corteza cerebral, esta otra le toca al cerebelo y esta otra, y etcétera. Hace un procesamiento y un reparto de tareas. Estoy hablando de lo que ingresó por los ojos, órgano de los sentidos, los que conocemos, ¿verdad? Aunque no son todos, porque sabemos que hay también otros órganos de los que seguramente vamos a hablar en algún momento, pero en este caso vamos a referirnos a lo que ingresa por los ojos. ¿Cuál otro órgano conocemos? Oído. Si ustedes ven mi pizarra, ustedes están viendo acá a una joven que está recibiendo información, ¿verdad? Ahí tenemos a una joven que recibe información de los ojos, oído, nariz, boca y tacto. Toda esa información que entra por los ojos, por lo que vemos, por los oídos, por lo que escuchamos,
tiene, por cierto, un efecto, una resultante, un impacto, y por causa de ese impacto va a permitirnos tener un producto en nuestro cerebro. Ese producto, esa estructura a la que vamos a llamar pensamiento, va a tener una forma. Y entonces le llamamos habilidades del pensamiento a todas esas maneras, esas formas que el pensamiento va a ir presentándose según la necesidad que el ser humano tiene. Entonces, atención, concentración, memoria, inteligencia, habilidades del pensamiento que van a estar concentrando nuestras respuestas. Muy bien, ¿cómo responde el ser humano frente a algo que ve? ¿Qué ocurre cuando el ser humano mira algo y esto se convierte en un impacto luminiscente y produce, por cierto, una respuesta? Primero aquí y luego en la acción. Si vemos algo que nos gusta, pues nos sonreímos, nos alegramos, lo disfrutamos, ¿cierto? Pero para que esto ocurra, este proceso del pensamiento, para que ese impacto que estamos viendo me cause una sensación de agrado, yo lo pueda disfrutar, hay una serie de ritmos bioeléctricos que se van a producir, ¿verdad? Y estas manifestaciones van a tener también una combinación expresa de sustancias neuroquímicas que van a colaborar y van a ser sus aliadas. Si hay algo que me gusta, pues entonces estaremos hablando, por ejemplo, si ese impacto que he recibido me gusta, me es agradable, entonces muy probablemente nuestra respuesta esté a través de las dopaminas. Y entonces las dopaminas van a expresarse también en nuestra comunicación actitudinal, lo podemos expresar a través del carácter. Estas dopaminas que revelan estado de satisfacción, producción y por supuesto va a echar mano de toda nuestra capacidad creativa que hemos guardado en el almacén sensorial por mucho tiempo. Lo que vemos y que nos gusta va a despertar. Muy bien, hay una relación bioquímica, bioeléctrica entre un detalle y otro. ¿Qué pasa si escuchamos una música interesante, una música bonita, una música que nos atrae, una música que nos gusta, que nos hace recordar? Por ejemplo, pues siempre hemos escuchado ahí, recordar es volver a vivir, dice la gente, ¿cierto? Cuando uno escucha determinadas canciones y que nos trae a circunstancias históricas de nuestra vida, que pueden haber sido bonitas, entrañables, pues cerramos los ojos y nos transportamos en el tiempo para recordar esas historias, ¿verdad? ¿Qué está pasando en ese proceso en el que recordamos a través de la música esos detalles? Está ocurriendo algo muy interesante. Si se trata, por ejemplo, de alguien que ocupó un papel importante en nuestra memoria, en nuestra vida, que ocupó un papel importante y que nos hizo, por ejemplo, sentirnos amadas o queridas, entonces va a despertar la movilización de otra sustancia que se llama oxitocina, que tiene que ver con el amor, con la comprensión, con la tolerancia, y entonces lo vamos a disfrutar. Ya tenemos una combinación dopamina-oxitocina. Cuando esto va ocurriendo, decimos, me siento bien, estoy satisfecha, porque esta combinación es importante, oxitocina y dopamina, hay una comunicación que tiene que ver con la satisfacción, con la alegría, que tiene que ver con sentirse plenos. Entonces, si está relacionado con el amor, pues me siento cómoda, me siento feliz recordando. Por eso es que la gente recuerda canciones, por eso es que la gente canta canciones que recuerda, porque la retrotraen a ese momento histórico de su vida y lo hacen disfrutar, y empieza esta secreción interesante que hace que nuestra conducta vaya cambiando. Si hemos estado tristes y escuchamos música que nos lleva a ese momento de felicidad, probablemente ese momento de tristeza se transpondrá y se convertirá en un momento de alegría. Sin embargo, si por ejemplo yo quiero recordar, usted ha visto cómo
las personas que beben alcohol dicen, no, es que yo bebo para olvidar, ¿cierto? Y muchas veces los que beben dicen, sí, que yo cuando bebo ya me olvido, sí, ciertamente. Pero empieza a beber, como muchas veces ha ocurrido, he podido observar, beben el primer vaso, el segundo, el tercero y así, están alegrones y están felices y bailan y cantan y bueno, y hacen cosas y uno puede hasta hacer cosas que antes de beber, de repente en algún momento no se le ocurrió que podía hacerlo, pero en ese momento, por causa de que el alcohol, como usted sabe, libera nuestra censura, y que es una especie de ojo que nos está mirando todo el tiempo y nos apunta con el dedo y nos dice, momento, cuidado, no hagas eso, vas a hacer el ridículo, un momento, no hagas eso, te pones en peligro. Esa censura, que es el trabajo de la corteza prefrontal, que nos está siempre afinando, puliendo, avisándonos para no cometer infracciones, en ocasiones esta censura funciona para moligerar nuestros comportamientos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando bebemos alcohol? Pues se duerme y ya no hay quien nos esté avisando, oye, cuídate, no hables así, no bailes así, no te pongas así, no te vistas así, o etcétera, ¿verdad? No hay quien nos esté censurando y entonces aflora toda nuestra primariedad y actuamos sin censura, que probablemente cuando estamos sobrios no lo hacemos. Y esto, por ejemplo, este es resultado de un trabajo organizado, orquestado, absolutamente perfecto que el cerebro tiene entre las estructuras orgánicas y por supuesto en combinación con las sustancias neuroquímicas. ¿Qué pasa cuando la persona sigue bebiendo y pasa el momento de la euforia? Pues ya no llega, pasó la euforia y empieza el momento de la depresión. Y entonces empieza a decaer el estado de ánimo y la persona empieza a recordar canciones del pasado que le hacían llorar y se acuerda del momento doloroso que vivió y arranca el llanto. Y sí, me acuerdo cuando cantaba esta canción y esto, entonces arranca el llanto, ¿verdad? Y si sigue por ese lado, llorará hasta que se quede privado y probablemente ya salga de juego, ¿cierto? Pues que ya no hay la censura, pero sobre todo porque este remontarse a un momento de la vida en donde el momento fue circunstancialmente triste o doloroso, puede hacer que las personas lloren por eso. ¿Por qué cuando recordamos cosas dolorosas lloramos? Porque son exactamente igual a las que ocurren en nuestro cerebro cuando las vivimos en particular. Si usted recuerda un hecho del pasado y lo recuerda tal cual, cierra sus ojos, lo recuerda y lo cuenta, es exactamente como ocurrió. Es lo mismo que ocurrió en su cerebro cuando efectivamente esos hechos estuvieron sucediendo. Entonces, por eso es que será importante que recordemos, si es que van a recordar hechos dolorosos, tristes del pasado. Recuerde que para su cerebro, el hecho de que sea presente o pasado, para este efecto no existe. Si usted trae a la memoria estos hechos tal cual, en su cerebro ocurrirá, neuroquímicamente hablando, exactamente lo mismo que sucedió en el pasado, como si estuviera volviendo a ocurrir. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, recuerda un hecho doloroso y se lo cuenta a la vecina María, y luego se lo cuenta a Juana, y luego se lo cuenta a Raquel, y luego se lo cuenta a la otra amiga y a la otra, cada vez que lo cuente, lo estará recordando. Acuérdese de que lo está volviendo a vivir. Si usted cuenta ese hecho doloroso, en realidad en su cerebro lo está volviendo a vivir. ¿Valdrá la pena vivir tantas veces lo mismo que nos hizo doler? ¿Lo mismo que nos hizo sufrir? Pues no, ¿verdad? No lo cuente. Claro, cuénteselo al especialista, que es el único que le puede ayudar a procesar este desencuentro químico que puede estar ocurriendo y que puede ser causante de muchas de sus malas o imperfectas o desordenadas conductas. Entonces,
no vale la pena recordarlo, porque lo que usted recuerda lo está experimentando su cerebro tal cual ocurrió en el pasado. No lo olvide, entonces eso no es bueno. Recuerde sí lo que le fue feliz, lo que le produce dopaminas y lo que le produce oxitocinas. Recuerde, alimente usted a su cerebro de estas sustancias en el punto de saturación, por supuesto, ni más ni menos, porque eso es lo que corresponde. Y entonces usted podrá recordar, por ejemplo, recuerde la graduación, que fue un momento lindo, hermoso, que lo compartió. Recuérdelo, cuéntelo, 2, 3, 4, 5, vuélvalo a contar. Claro, hay gente que ya me lo contaste, ya bueno, a ti ya te lo conté, pero a ti no te lo conté, cuénteselo. Porque eso, por ejemplo, es un bonito recordarlo, no solo porque es bonito, sino porque es un momento agradable y además porque para la salud de su cerebro va a empezar a producir, por ejemplo, estas sustancias que alimentarán su estado de optimismo, su alegría, y eso colabora, por supuesto, con el repertorio de conductas saludables que todos deberíamos presentar, ¿cierto? Pues bien, así como, por ejemplo, podemos encontrar cosas y hechos que miramos, otras que escuchamos, también recordamos y también experimentamos cosas que tienen relación con lo que comemos. Ahí usted ve dónde están, he puesto unos hermosos huevitos que son la nutrición que podríamos considerar huevo, carne, pollo, todo lo que usted come, ¿cierto? Eso que ingresa por la boca tiene también una función, cumple una función, ¿cierto? No solo las proteínas que van a ayudarnos a la estructura, ¿no? Las vitaminas, que son las que ayudan a mantener la calidad de nuestro torrente sanguíneo y de nuestro sistema plaquetario, no solo lo que necesitamos como nutrientes fundamentales en general, sino porque esa ingesta ayuda a que nuestra máquina funcione de manera organizada. Pero fíjense cómo es de importante considerar, y esto es importante que lo tome en cuenta en estos momentos de pandemia, en estos momentos de dificultad sanitaria, porque fíjense usted, hay una relación muy estrecha entre la forma en que pensamos y por tanto actuamos con lo que comemos también. Esto siempre ha pasado desapercibido, casi no nos hemos dado cuenta de eso, no le damos importancia, comemos lo que nos gusta, lo que pues queremos, lo que hay, y decimos, bueno, yo le doy rienda suelta a mis elecciones. Yo elijo qué comer porque me gusta el otro y me gusta el otro. En realidad, uno no come para satisfacer gustos. Uno come no por hambre ni siquiera. En realidad, uno come porque el comer ayuda a nutrir el cuerpo y a mantener y conservar la vida con regularidad y calidad. Entonces uno come porque tiene que comer, porque si no comes te mueres, así de simple, ¿verdad? Entonces, muchas veces hemos entrado en estas controversias porque uno tenemos que comer. Claro, es cierto, usted me dirá, no, pero yo tengo una hijita que no come. Bueno, cuando a mí alguien me dice, mi hija no come, entonces yo le digo, señora, ¿cuántos días hace que no come? No, lo que pasa es que sí come, pero es que no come lo que yo quiero darle. Bueno, es porque no come lo que usted le quiere dar. ¿Cuántos años tiene? Bueno, tiene 9. ¿Y qué le ha dado de comer antes? Bueno, es que como siempre hacía un poco de cosa, yo le daba nomás pollito y papita frita y pollito y huevito, porque eso es lo que come. Bueno, y no pretenda que a los 9 años, después de haberle dado 9 años así de comer, pues no pretenda que a los 9 quiera comer frutas, verduras, sí. Lucho Jiménez dice, buenas tardes, Victoria. Hola, buenas tardes. Ada Escobar dice, hola Vicky, buenas tardes, siempre Hola. Éxitos por tu poderoso aporte. Hola, muchas gracias, desde tan lejos, desde Estados Unidos nos ve Adita, muchas gracias. Una maestra en línea siempre es alimentador y gratificante para nosotros. Amey José Chong dice, muy buenas tardes, Victoria. Hola, mi querido amigo, un colega, un especialista también en Amey, un placer tenerte en línea. Miriam Luza dice, los malos recuerdos afectan. Totalmente. Mi querida Miriam, un placer, un abrazo muy grande, cariñoso. Por cierto, los malos
nos hacen llorar, no solo nos duelen y nos hacen llorar, sino afectan la salud de nuestro cerebro. ¿Cierto? Pablo Rafael Arroyo dice: mis saludos, Victoria. ¿Por qué fácilmente puedo recordar el rostro de algún amigo de infancia o juventud, pero no recuerdo su nombre, pero sí puedo ver claramente su rostro? Gracias. Muy bien, Pablito, mi saludo, un abrazo muy grande, un líder social muy importante, que agradezco siempre que nos reencontremos en este espacio. Un abrazo, Pablito. Voy a responder ciertamente esta pregunta. Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria, ¿verdad? Memoria fotográfica, tenemos memoria visual, memoria olfativa, memoria gustativa, memoria. La memoria es la que lleva a ciertos conceptos y se combinan las maravillosas memorias. Claro está, muchas veces no recordamos el nombre de la persona porque hay una memoria verbal que probablemente no se conectó debidamente, pero recordamos el rostro porque el rostro nos impactó, porque el rostro se quedó, hizo ese impacto luminiscente, sináptico en nuestro cerebro y se quedó allí en el almacén sensorial, y entonces el rostro lo recuerdo perfectamente porque fue una persona cercana, porque me resulte más perfecta si hubiera habido una relación constante. Cuando no hay esa relación constante, queda el impacto, digamos, simbólico a través del rostro, que es el símbolo, pero no el nombre, porque el nombre es resultado de esta connotación significante que hace que la permanencia, el contacto, hace que se refuerce, se quede por cierto sensorial y lo podamos evocar con facilidad. Por eso es que hay mucha gente. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que a mí me ocurrió muy curiosa. Yo iba por Junín hacia el Congreso de la República y antes de cruzar a Abancay me detengo y la luz y veo cruzando a Abancay una persona que estaba allí en la vereda de enfrente y que me hacía así. Bueno, yo vi una persona que me hacía así, pero yo no sabía qué. Yo decía, a mí será, no creo. Dije, bueno, no la reconocí y me quedé parada ahí. Y bueno, esa persona me hacía así. Cuando cambió la luz, yo empecé a cruzar y esta persona seguía ahí parada, me miraba y decía, hola, porque había gente y ella quería pues distinguirse. Y yo dije, creo que a mí es. Y miro así, la miro y ella me decía, hola. Cuando dijo, hola Viquita, pues dije definitivamente es a mí, porque yo había volteado 2 veces para atrás, de repente no es a mí, es a alguien más, pero dijo, hola Viquita, y dije, bueno, es a mí. Y entonces me quedé, crucé la pista y me quedé ahí, ella se acercó, por supuesto, efusiva, me abrazó, y yo decía, Dios mío, ¿quién es esta persona que no recuerdo? O sea, recordaba su cara, pero no recordaba su nombre, y tampoco recordaba de qué la conocía. Y ella sí me hablaba mi nombre, me decía, ¿cómo estás? Ha pasado tanto tiempo, ¿cómo te fue? Fíjate que te cuento que yo me quedé en mi tierra, pero ya regresé a Lima. Y decía, bueno, no vive en Lima. Entonces trataba en mi memoria de rebuscar un poco la relación. Y resulta que había la universidad y no estaba tan lejos de la universidad, realmente no había pasado tanto tiempo. Sin embargo, esto ocurrió, no la recordé de manera inmediata, a pesar que habíamos compartido la universidad y la había dejado de ver, pues, digamos que 10 años u 11 o como mucho de repente 13 años, ¿no? Entonces, ¿por qué no la recordé? Porque su relación conmigo fue bastante superficial, porque su impacto en mi cerebro no fue significativo, de modo que en el almacén sensorial se guardó, pero se guardó, digamos, superficialmente. No ha tenido ese impacto luminiscente para que lo evoque con la facilidad. Mientras que si, por ejemplo, recuerdo a gente que ya dejé de ver hace mucho, pero que me impactó muy gratamente en mis años del colegio, por ejemplo. En una oportunidad me he reencontrado en la universidad con una compañera del colegio y me acordé su nombre, su apellido y por supuesto su cara y hasta las experiencias que hemos compartido con ella perfectamente. ¿Por qué con ella sí a pesar del tiempo y con la otra no? Por el impacto significativo, por esta
gran e importante símbolo que representa la experiencia vivida con esta persona. Carla Schotz habla, por ejemplo, del importante impacto luminiscente que marca en las redes neuronales una huella. Al dejar esa huella, resulta que el recuerdo es mucho más sencillo y más fácil de evocar y de traer a la memoria, ¿no? Esto nos ocurre con frecuencia. Hay otras compañeras del colegio que yo no recuerdo realmente, porque éramos más de 30 en el aula y unas se sentaban tan lejos de mí que poca interacción significativa hubo. Recuerdo a la que se sentaba a mi costado, pero no recuerdo a la que estaba lejos y casi no coincidíamos en juegos, en conversaciones, etc. No era precisamente una de mis amigas con la que yo pudiera conversar con más tiempo. Entonces, el impacto es distinto. Nuestro cerebro selecciona y va guardando información significativa maravilloso que tenemos y que va evocando conforme los hechos y las ocurrencias de la vida nos permita. Entonces, todo lo que entra por los ojos, los oídos, la boca, y estaba concentrada hablando, por ejemplo, de la boca, porque es importante, queridos amigos, saber cuánto impacta lo que comemos en nuestro pensamiento, tanto en nuestra conducta. Cuánto de lo que comemos se termina convirtiendo en una conducta de repente desordenada o anómala o conflictiva o de repente también hostil o odiadora o de repente una conducta cariñosa, de colaboración, de solidaridad. Esta conducta es resultado de todo lo que usted recibió en su vida, de todo lo que recibió durante sus experiencias, por los ojos, los oídos, la nariz, el olfato, ¿verdad? Ahí está, ojos, oídos, nariz, boca, tacto. Todo lo que hemos recibido entra a través de los órganos de los sentidos, según sea el hecho, se hace conexión sináptica a través de las neuronas aferentes, entra a nuestro cerebro, recibe el centro talámico, lo procesa y distribuye la información y se ordena la acción comportamental a través de las neuronas efectoras, que son las neuronas de salida, que son, por ejemplo, si me ponen a mí una música hermosa, bonita, y yo escucho la música, entonces digo, ah, qué lindo, me empiezo a mover, por ejemplo, si es una cumbia o algo que me guste, yo puedo mover o puedo tararear, y entonces, fíjese, para salir esa respuesta, es una respuesta, si se trata del movimiento y del baile, es una respuesta pulida, trabajada por el cerebelo. El cerebelo ordena a través de estas neuronas efectoras el movimiento. Si se trata de movimiento, ordenará la mano que se mueva, las piernas que se muevan, y entonces el movimiento articulado, armado, ordenado, que es el que regula el cerebelo, va a ser su tarea. Pero esto no sería posible sin que de por medio existieran estas obreras trabajando, las neuronas. Tampoco sería posible sin que estas neuronas se movieran con el influjo, con el impulso químico de los neurotransmisores. Como ustedes saben, estos neurotransmisores hacen la tarea que corresponde. Entonces, si es una música que me alegra, pues probablemente la dopamina inmediatamente estará siendo regulada y por supuesto la oxitocina también, pero aparecerá otra muy interesante que se llama endorfinas. Porque si es la música que me alegra y está sumado, estoy en un grupo de gente que me gusta, con familia, con amigos, y estoy escuchando una música que me alegra, hace su ingreso de endorfinas. ¿Por qué? Porque las endorfinas son las que nos ayudan a sentirnos felices. Las endorfinas son sustancias que nos dan optimismo, nos dan sensación de alegría y por supuesto nos proporcionan un afán motivacional, nos influyen para tener energía, para proponer cosas, para actuar, para estar entusiastas. Entonces aquí estamos formando una combinación interesante: dopaminas, oxitocina y endorfinas. Si es que miramos cosas hermosas, que nos alegren, que nos entusiasmen, que nos pongan de color la vida. Pero imagínese usted si miramos películas de terror con frecuencia, si de repente escuchamos algunos géneros musicales
con altisonantes, ¿no? Con sonidos, por ejemplo, música que puede hablar de muerte, música que puede hablar de odio, música que puede hablar del rencor, de lucha. Entonces, si eso lo sumamos a las películas de terror y lo sumamos de repente a lo que entra por la boca y echamos frituras, echamos mucho carbohidrato, todo esto que son calóricos, y los calóricos terminan en una relación estrecha con la adrenalina, que es la sustancia que nos hace mover, y cuando se sobreproduce, hace su aparición significativa, pero por cierto desordenante, cuando sube y se desordena el cortisol, que es la sustancia que aparece para defendernos. Casi siempre el cortisol es una sustancia importantísima porque aparece para defender. Oye, es como un conjunto de vigilantes que aparece y dice, bueno, aquí estoy, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Es como un soldado con sus metralletas que sale a defendernos. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Pero ¿qué pasa cuando son muchos y muchos y muchos y muchos? Esta persona siempre está a la defensiva. ¿Conoce usted personas que están siempre a la defensiva, que no se le puede decir nada porque explotan, que no se le puede hacer nada porque inmediatamente se enojan, porque inmediatamente te insultan, que inmediatamente te ofenden? ¿Reconoce usted alguna persona conocida que así dispare y no se le pueda decir nada? Pues si le dices, por ejemplo, alguna crítica pequeña, probablemente esta persona te suelte 15, 20, 30 críticas en menos de 2 minutos. ¿Conoce una persona así? Que al parecer se enoja demasiado por cosas y se enoja con frecuencia y explota y te maltrata y es altamente hostil y es vengativa y que siempre está en una actitud vengativa, en una actitud de pelea, en una actitud de lucha, en una actitud de hostilidad frecuente, que conocemos como los amargones, ¿no? Sí, es el medio vinagrón, ay, no, es una amargada, siempre está renegando por todo. ¿Conoce usted personas que renegan por todo? Que todo está mal, que está mal esto, que está mal el otro, que está mal, todo está mal. Pues esas personas, que no son el resultado solo de sus palabras, porque las palabras son las que salen de nuestra boca, pero obviamente responden a nuestro pensamiento. ¿Qué ocurrió en el pensamiento? El pensamiento se formó con toda esta materia prima, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, porque imagínense, películas de terror más música estridente y odiadora, más chatarra, ¿no? Más hamburguesa, pollo frito, pollo a la brasa, huevo frito, papa frita todos los días. Entonces tiene usted un cóctel absolutamente peligroso. Y ese cóctel peligroso, ¿cuál es? Va a tener la presencia, por ejemplo, de adrenalina, va a tener la presencia de cortisol, va a tener a esta persona en vanguardia todo el tiempo. Esa persona no puede dormir fácilmente, no puede entrar fácilmente, se va a quedar probablemente en el proceso de latencia de salir de la etapa de vigilia para llegar al sueño profundo. En ese camino se va a quedar mucho tiempo y es de esas personas que se despiertan rápido porque le cuesta trabajo llegar a sueño profundo. Tiene que tomar pastillas para dormir, tiene insomnio, no puede dormir, se da vuelta para acá, vuelta para allá porque no puede dormir, porque tiene tanto cortisol, que acuérdese que el cortisol es uno de los elementos contributivos del estrés. Entonces el estrés, ese temperamento nervioso como lo conocemos, tiene que ver con esta presencia. Y obviamente si usted a esa persona le sigue dando chocolates, le sigue dando gaseosas, le sigue dando frituras, le sigue dando comidas elevadas en carbohidratos y en grasas saturantes, entonces el estrés no solo se va a mantener, sino que va a crecer. Por ejemplo, intentáramos con estas personas cuyo estrés puede ser crónico o puede ser agudo en determinados momentos, por ejemplo en estas circunstancias actuales, entonces lo saludable, lo oxigenante, lo recomendable, lo conveniente no es el consumo de frituras, de grasas saturantes, de altas cantidades de carbohidratos y lípidos, sino más bien consumir frutas y verduras
y bajarle al azúcar, eliminar, por ejemplo, las gaseosas, ¿verdad? Eliminar frituras de alta cocción, porque también el triptófano empieza a reducirse por causa de, si usted empieza a freír un pollo o una carne y lo fríe, lo recontrafríe, pues el triptófano va a disminuir y con él, que es precisamente uno de los precursores de la serotonina, se van a poner en peligro. Y entonces vamos a entrar en dificultad porque el estrés no solo se va a mantener, sino va a aumentar. Entonces estamos hablando de la cantidad, por eso es que me preocupa a mí, me preocupaba siempre, se lo digo a las mamás que tienen hijos pequeños, por favor no les den papita frita todos los días, por favor no les den chocolates a los niños porque su cuerpo y su hígado no lo procesa de manera conveniente y no conviene porque los ponen así y después decimos, no sé por qué mi hijo es así, hiperactivo, no se puede sentar, la gente le llama hiperactivos a todos los niños que están siempre en movimiento. Por cierto, no todos los que se mueven así son hiperactivos, ¿ya? Pero ocurre que hay niños que no se pueden parar, no pueden parar porque están haciendo una cosa, la otra, y no pueden sentarse porque tienen que trabajar parados. Y estos niños muchas veces no son hiperactivos, solo tienen una ingesta inadecuada de sus alimentos, de lo que ven. Si a esto, por ejemplo, pollo frito, huevo frito, todos los días, le intercalan la fritura, y porque claro, la mamá de repente no tuvo tiempo para hacer un guiso, para hacer una ensalada, entonces, ensalada, ni se diga, este tipo de personas no comen ensaladas porque las ensaladas pues no son tan ricas como una papa frita y un pollo frito, para estos niños. Entonces, este niño, si además usted le deja ver en la televisión películas de matanza o estos videitos donde que los niños hacen uso del celular para ver los videos y van a estar viendo estos videos de que disparan, ese niño que en la escuela viene y está matando al otro, no, pero yo mato a los malos. Claro, a modo de justificación y de explicación y de defensa, el niño, cuando la maestra le dice, hijito, ¿por qué miras eso? ¿Por qué haces así? ¿Por qué estás disparándole a tu amigo? No, es de mentira, Miss, pero en realidad yo miro, pero tú miras eso en tu casa, sí, yo miro, pero Miss, yo miro uno que mata a los malos, nada más. Y mire, y él cree que eso es bueno, es que matar a los malos no es malo. No, yo soy bueno porque yo mato a los malos. Mire usted qué mensaje vamos impregnando en su sistema de memoria. Matar a los malos es bueno. Estamos hablando de niños. Si ese niño continúa así, continúa comiendo así, continúa viendo así, escuchando así, viviendo así, y obviamente las relaciones interpersonales van a reforzar en alguna forma. Ese niño probablemente cuando juegue a las matanzas, a las pistolas, ¿verdad? Ese niño juega, corretea y hace y el otro se tiene que caer y se hace el muerto y el otro también le dispara y en eso encuentran esta euforia. Aumenta, por cierto, dopaminas, pero las oxitocinas se alejan. Aumentan las dopaminas porque nos da sensación de placer. Matar a alguien me alegra porque voy ganando y entonces las dopaminas van a disfrutar de eso. Claro, va a disfrutar de eso. Pero obviamente hay un mensaje que va quedando entre líneas. Matar es placentero. Y entonces va construyendo un pensamiento que al final va a generar este patrón, este caldo de cultivo o esta materia prima con el que producimos nuestro repertorio de comportamientos. Y entonces, cuando estas cosas, ojo, oído, nariz, boca, tacto, sirven para ser filtradas de una manera inteligente por el ser humano. Nosotros los seres humanos hemos pretendido ser el centro del mundo y hemos pretendido ser los seres superiores respecto de los animales, respecto de las plantas, y ¿verdad? Y hemos defendido esta posición de superioridad. En realidad es muy curioso, pero usted sabe, se ha percatado que el ser humano es la única especie en el mundo, en el planeta, la única especie que autodestruye su hábitat, la única especie que se estimula y se alegra por talar árboles, por
hacer huecos en las tierras para sacar piedras que tienen valor. Es la única especie que se alegra de destruir su entorno. Sí. Miriam Gutarra dice: gracias por tus enseñanzas. Hola Miriamcita, un abrazo muy grande. Inés. Me alegra tenerte en línea. Inés Martínez dice: buenas tardes, doctor, aquí presente. ¿Cómo está mi querida ingeniera? Muchas gracias por acompañarnos, siempre está presente. Bueno, entonces, fíjense ustedes cuán importante es que nos demos cuenta. Les decía que usted sabe que el hombre, el ser humano, es el único ser, la única especie de seres vivos que destruye su hábitat, destruye su medio ambiente, destruye su ecosistema. Sabemos que combinar el papel con un tomate que está en putrefacción, lo combina, eso va a producir gases altamente tóxicos que al final dañan el ecosistema. Sabemos, porque nos lo han dicho, ¿verdad? Y le decimos a la gente, no, pues separa la basura seca de la basura orgánica, pero no, claro, eso que me importa, yo lo mezclo todo y daño mi ecosistema, ¿no? Sé que comer de esa comida va a afectarme gravemente en el cuerpo y en la mente, pero claro, como me gusta, pues me lo como. ¿Se da cuenta que el ser humano es una especie peculiar que es capaz, la única especie que es capaz de hacer cosas contra sí mismo, contra su propio entorno, contra su medio ambiente? No entendemos por qué la tala de árboles sigue siendo tan indiscriminada, no entendemos por qué la minería sigue siendo tan destructiva y que seguimos manteniéndola, alimentándola, reforzándola y defendiéndola. No entendemos por qué podemos faltarle el respeto a la maravillosa Pachamama, que es la que nos nutre, nos da de comer, nos produce las semillas, los frutos que se convierten en alimento en nuestra mesa. Sin embargo, le damos permiso a alguien para que penetre esa tierra, la infeste, la deteriore industrialmente y la convierta en dinero. Y luego decimos, no, es que esto es desarrollo. En nombre del desarrollo hacemos destrucción. Somos la única especie que destruye. Los animales, en las diferentes variedades, los animales cuidan sus crías, protegen su hábitat. Claro, nosotros ahí llegamos poderosos y le destruimos también el hábitat a ellos. Como hemos destruido el hábitat a las comunidades indígenas, por ejemplo. Como destruimos la calidad de nuestras aguas, por ejemplo, sabiendo que las aguas nos van a permitir la vida. Como mucha gente hoy, frente a la pandemia, sabe que tiene que protegerse, que tiene que evitar infectarse, pero no toma en cuenta la protección, porque escuchaba a alguien decir hace unos días, sí, pero eso no existe, el virus no existe, tontería, es miedo, nada más, a mí no me pasa nada. Claro, si es una persona joven probablemente sea asintomática si no se cuidó, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que no somos tan superiores como nos hemos imaginado todos estos años. Tenemos que avanzar un poco en nuestro estado de conciencia, en nuestro estado de racionalidad, en nuestro estado de defensa del planeta, porque el planeta nos contiene, del medio ambiente, porque el medio ambiente nos permite la vida, nos permite ese intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno que nos permite respirar y vivir. Entonces necesitamos nutrirnos con inteligencia, mirar todo lo que entra por los órganos de los sentidos, entra a nuestro cerebro y se convierte en materia prima, y luego a través de nuestro cerebro, que facilita los ritmos córtico-eléctricos y por supuesto facilita y convierte a los neuroquímicos en aliados o en enemigos, que luego van a terminar observándose en la conducta final. La conducta final nos va a decir si hubo dopamina, si hubo endorfina, si hubo oxitocina, eso nos va a decir. Y todo eso representará lo que hemos visto, lo que hemos olido, lo que hemos escuchado, lo que hemos comido. Señora madre de familia que me está escuchando, por favor, las amigas que me escuchan, compártanlo con sus amigos. Hay que decirle a las madres que no les toleren a los hijos. No, él no sabe todavía dónde es el tacho de basura, por eso lo bota ahí, es chiquito. No, hay que enseñarle. Así como las maestras, por ejemplo, la maestra Adita Escobar que nos está escuchando, le cantamos a los niños pequeños, ¿verdad? Las maestras le cantan a los niños pequeños, no, mi tacho de basura también quiere comer, ¿verdad? Cáscaras,
no sé qué más es, bueno, le cantan las musiquitas para que el niño vaya y le enseñe a botar la basura en la escuela cuando llega a los 3 años, a los 4 años, ¿verdad? Pues cántele, señora madre de familia, cantando, invéntese la canción, cántele y llévele la basurita junto con el niño hasta el tacho de basura y enséñele. No diga a modo de justificación que es tan chiquito y que no sabe. Es chiquito, cierto, pero usted está como obligada y usted es responsable de todo lo que le tenga que enseñar. No espere a que esté grande para que aprenda. No se tiene que esperar. Uno le va enseñando pequeñas cosas, ¿verdad? Yo recuerdo mucho a mi hija para que coma verduras muy pequeñita al año. La sentaba en su mesa de comer, limpiaba, desinfectaba bien y limpiecita la mesa de comer, por supuesto sus manos también, y se encochaba alverjitas, las alverjitas comunes, y le ponía las bolitas ahí, sueltas, solo encochadas. Y entonces ella hacía esto porque las bolitas pues se movían, rodaban, ¿no? Y entonces empezaba a perseguir las bolitas, y las perseguía, y como eran blanditas las recogía. Como es natural, todos los niños a esa edad se meten las cosas a la boca, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces le tengo que poner cosas que obviamente las va a recoger y se las va a llevar a la boca. Yo le ponía las alverjitas y las recogía y se las metía a su boca. Cuando tenía menos de 1 año, 8 meses, 9 meses, ya comía, y yo podía hacer eso. O le ponía así filetitos larguitos de zanahoria, así tronquitos de zanahoria para que ella agarre y mastique la zanahoria y las podía comer con tranquilidad. O le ponía pedazos de apio, etcétera, le podía dar para que coma las verduras. Por eso es que mucho tiempo, y le enseñaba a comer las verduras verdes y le decía, ay, las verduras verdes tienen mucha clorofila. ¿Qué es la clorofila? Ay, es lo que nos permite respirar, mira. Ah, ya ves, porque hemos comido con las hierbas verdes que tienen clorofila. Y a ver, respira, a ver. Ah, ya ves, tú puedes respirar porque has comido tus hierbas verdes. Y entonces ella comía las hierbas verdes. Iba donde las amiguitas, donde las primas, y le decía, ¿tú por qué comes? No, es que come tus hierbas verdes porque tienen clorofila. Porque se lo enseñé, era muy pequeña. Se lo enseñé para que genere conciencia, para que tome conciencia y pueda desarrollarlo en la práctica. Pero no pretenda, si usted le da 9 años pollo frito y papa frita, quiera que a los 10 años coma pues verduras. Eso se enseña desde pequeño. Si el niño no sabe botar el papel, la cáscara a la basura y lo tira, come y lo tira, no es culpa del niño. Es alguien que omitió tener que enseñarle ese detalle, ¿verdad? Y entonces hay que trabajar para que este cerebro perfecto que tenemos, porque es una máquina perfecta, obedece a un diseño perfecto, todo lo que entra por los ojos, oídos, nariz, boca, tacto, entra, hace conexión sináptica y se convierte en la materia prima en nuestro cerebro. Y de acuerdo con eso, los neuroquímicos van a fluir en alianza y en beneficio de nuestro repertorio conductual, o se van a convertir en enemigos mortales. Entonces, esa persona odiadora, esa persona hostil, esa persona que siempre está con cólera, con mucha rabia, peleando con la gente, haciendo daño, de repente insultando, peleando, dispuesta a destruir cualquier cosa porque todo es malo en la vida, porque todo es malo, el presidente es malo, los ministros son malos, los congresistas son malos, los vecinos son malos, mis parientes son malos, todos son malos. Si usted encuentra una persona así, entonces estamos hablando de un cóctel neuroquímico donde la dopamina está reducida, donde la endorfina, pocas cosas causan felicidad y optimismo para esa persona, donde probablemente la oxitocina no exista en las cantidades necesarias, porque la oxitocina nos da tolerancia, templanza, comprensión, amor. Entonces, usted me dirá si es ama de casa, ¿y qué hago con mi hijo que escucha, por ejemplo, reggaetón, donde dice date la vuelta para darte por atrás? ¿Qué me dirá usted si es que, bueno, es que los jóvenes escuchan esa música? Sí, claro, si repite y lo escucha desde niño y usted es tolerante con eso y él de joven va a seguir escuchándolo y va a seguir escuchándolo, entonces va a construir un patrón de conductas. No se sorprenda que su hija baile, por ejemplo, reggaetón y le ponga el trasero en los genitales a la pareja. No se sorprenda y no se moleste, porque eso es el resultado de lo que va a recibir de lo que habrá recibido durante toda su vida. Entonces,
Obviamente el adolescente tiene una relación estrecha con las cosas que ocurren en su temporada. Hay una relación estrecha, hay una mimetización, que eso va tomando forma y en el curso del tiempo se va, digamos, autotransformándose. Hay música que me gustaba cuando era pequeña, música que después va cambiando mis gustos cuando estoy más grande, y después cuando estoy más grande va cambiando mis gustos, y eso es normal, eso es el proceso de evolución que un ser humano tiene pasando por las etapas diferentes de desarrollo. Pero la importancia de la participación del ser humano, del padre, de familia, allí es vital. Porque, por ejemplo, si usted le permite a su hijo, porque yo escuchaba a muchos padres que dicen, yo nomás le pido a mi hija que ella estudie, nada más le pido. Usted le cocina, usted le lava, usted le tiende la cama, usted le limpia el dormitorio. No, señora. Si usted hace eso, está fabricando neuroquímicos en procura de todo me lo merezco. Dame, y yo no te doy nada. Yo todo me lo merezco. No, pero es que no quiere y no sabe. Pues si no sabe, es su problema. Va a aprender porque va a tener que echarse en esa cama extendida en algún momento. Usted tiene que hacer su papel, el papel de mamá, el papel de papá. Hay que hacer la tarea con los hijos. ¿Para qué? Para que estos neuroquímicos funcionen en la forma ordenada, en la forma organizada, en la forma saludable, y nuestra conducta sea finalmente saludable. Somos lo que en nuestro pensamiento se va organizando, producto de esta interconexión neuroquímica, producto de los ritmos córtico-eléctricos que funcionan como resultado de lo que hemos visto, olido, comido, escuchado, tocado y actuado. Todo eso influye y se convierte en la materia prima, en esa materia prima con la que nuestro cerebro trabaja. Entonces, usted quiere resultados comportamentales saludables, haga que las experiencias de su hijo en casa sean saludables. Sí. Aquí hay un comentario de Cidis Perú, dice, ¿cómo cambiar los pensamientos negativos repetitivos, por ejemplo, ante la pérdida de empleo? Claro, ahí estamos hablando de una respuesta, digamos, compulsiva o de repente obsesiva. Estamos hablando de una presentación del pensamiento negativo por causa de una conexión con los hechos que me causaron un impacto y que me deprimieron o que me asustaron. El efecto del miedo, por ejemplo, es devastador. Si nosotros tenemos un cóctel neuroquímico, como les estoy planteando, y ese cóctel neuroquímico es proclive, o sea, he comido mucha chatarra, he visto mucha basura, he mirado demasiadas cosas alarmantes, tétricas, destructivas, probablemente yo estoy así, para un empujoncito final me satura y me desborda, porque ese cóctel neuroquímico en el cerebro es como una bomba de tiempo que está preparándose. Entonces pasa algo en mi entorno y es un disparador. Ese disparador ocurre que me va a propiciar una conducta, me va a impulsar a actuar de determinada manera. Frente al miedo hay 3 formas de actuar. 3. Nosotros tenemos el mismo miedo de repente para muchas personas, pero todos no actuamos frente al miedo de la misma manera. Por ejemplo, hay unas personas que frente al miedo van a quedarse mutis, se quedan paralizados, mutis, no pueden, no atinan, no aciertan, no pueden hacer nada, se quedan paralizados de terror. Esta es una forma y obedece a cierto tipo de sistema nervioso. Pero otras personas actuarán frente al miedo de otra manera. Por ejemplo, salen disparados. ¿Usted ha visto cuántas personas cuando hay temblor salen disparados, abren la puerta y salen corriendo y no paran hasta el parque? Pues esa es una forma de responder por miedo, por pánico. Y esta es una forma, escapo, huyo, me escondo, me escapo de la situación. Esta es otra forma de responder. Y hay otra forma de responder, plantándole el pecho y la cara a las cosas. Acá estoy, ya, a ver, vamos haciendo, hay que organizarnos, hay que hacer, esa es la forma correcta frente al miedo. Entonces, obviamente, frente a un pensamiento negativo que vuelve, ¿de qué estamos hablando? De un pensamiento obsesivo. Si esta persona tiene un pensamiento obsesivo, es probablemente porque muchos de sus pensamientos guardados en el almacén sensorial, experiencias sensibles durante la vida guardadas en el almacén sensorial, han generado muchos miedos. Y entonces todos esos miedos están como pistolas a punto de ser disparadas.
son como dedos en el gatillo puesto, muchos dedos en el gatillo puesto. Y entonces, como tengo tanto miedo, llega un momento determinado, nos han enseñado a no tener miedo. ¿Recuerda usted? Las personas mayores siempre nos decían, no tengas miedo, no es verdad, no tengas miedo. Entonces nos han enseñado a pensar que el miedo es malo, es extraño, es desordenado, y no es verdad. El miedo es una reacción natural a cosas que desconocemos, solo que tenemos que aprenderlos a gobernar. Entonces estos pensamientos reiterativos reflejan una actitud relacionada con algo que en el pasado no hemos procesado y no hemos terminado de procesar. Y esto tiene que ver mucho con la afectación del sueño. Las personas con este tipo de cosas tienen desorden en el sueño, y el desorden en el sueño permite muchas veces no eliminar, no procesar estos contenidos traumáticos que hemos guardado y que en el pasado no han terminado por resolverse. Entonces, en la fase REM, el movimiento ocular rápido, que tiene el propósito de eliminar estos nudos del pasado, no ha eliminado porque no ha entrado, el proceso fisiológico del sueño no se ha respetado. Si no se respeta el proceso fisiológico del sueño y esta fase REM se rompe o se altera el movimiento ocular rápido, el sistema MOR, nuestros ojos empiezan a trabajar para descargar y liberar estas emociones complicadas que hemos tenido, entonces se quedan a la mitad, no se eliminan, y se van acumulando y se van acumulando y se convierten en problemas que al final terminan requiriendo, por ejemplo, una intervención terapéutica. Entonces, cuando hay pensamientos obsesivos, que no necesariamente pueden ser negativos, hay pensamientos obsesivos que pueden ser de repente alarmantes, ¿no? Hay que pensar positivamente es el resultado de lo que hemos visto, escuchado, comido y vivido. Entonces, para pensar positivamente, hay que vivir positivamente, hay que comer saludablemente, hay que oler saludablemente, y eso representa limpieza, orden en el dormitorio. Si tenemos un espacio físico desordenado, representa desorden aquí. No es magia, es solamente organización. Entonces, cuide lo que entra por los ojos, oídos, nariz, boca, tacto. Cuide lo que vive. Si todo lo que usted recibe es bueno, bonito, agradable, saludable, pues su comportamiento será correcto, saludable, ordenado y, por supuesto, probablemente exitoso. Esta es la ecuación que necesitamos. Piense positivamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Escuche bonito, mire bonito, escuche música hermosa, no música destructiva. Mire cosas hermosas y constructivas. Huela rico. Y también cosas feas, pero discrimínelas. Si esas cosas feas que huelen, usted puede discriminar, pero si usted puede vivir en un espacio donde el olor es atiborrante, entonces ya estamos hablando de un problema en la salud mental. Si usted come chatarra, como le acabo de decir, ya sabe que la adrenalina va a ser su acompañante y el cortisol su soldado, y por lo tanto las endorfinas y las oxitocinas no estarán en la forma regular y saludable, y usted será una persona siempre a la defensiva y con estas dificultades de sueño y probablemente de salud. Entonces, llegando al final, es muy importante darnos cuenta de que muchas de las cosas que vivimos, que hacemos, que comemos, que olemos, hacen nuestro pensamiento y lo convierten en positivo o en negativo. Si su pensamiento es negativo, es resultado de todo esto. Si su pensamiento es positivo, es resultado de todo eso. ¿Quiere pensamientos positivos? Corrija lo que entra a su cerebro. Cuide lo que entra a su cerebro. Y entonces tendrá pensamientos positivos. Y en la medida que tenga pensamientos positivos, sus conductas serán positivas y exitosas. Esa es digamos, la fórmula de este momento, para terminar. ¿Cómo ayudar a los niños a pensar positivo? Muy bien. Los niños, como repetí hace un momento, ayudar a los niños positivamente es generarles un espacio físico ordenado, limpio, saludable, permitirle que vea cosas saludables en la televisión, en la pantalla. Por favor, cuidar que no haya más de 2 horas continuas. Más de 2 horas continuas no en la pantalla, por favor. Señora madre de familia, señor padre de familia, nunca más de 2 horas continuas en la pantalla. O sea, el celular, luego el televisor, luego la computadora, más de 2 horas continuas, no. ¿Por qué? Porque pone en peligro las inmunoglobulinas, porque usted estaría haciendo consumo intelectual pasivo.
Y al hacer consumo intelectual pasivo, lo que hace es fragilizar la producción de serotonina, fragiliza usted la barrera hematoencefálica cuya condición de impermeabilidad es importante. Entonces se fragiliza, por lo tanto usted está frágil, su sistema inmunitario está listo para ser atacado por cualquier cosa. Entonces no, más de 2 horas continuas no. Tiene que pelearse con su hijo, pues peleese. Tiene que ponerle pautas, pues hágalo. Pero es importante, no, ay, que está en clase y entonces le dejo que mire todo el día el televisor. No, señor. Puede ver 1 hora y media, que suspenda unos minutos y retorna y puede continuar si tiene tareas, si tiene algo que ver, pero tiene que cortar antes de 2 horas. Por favor, sobre todo si son niños, sobre todo si son menores, por Dios santo, menores a los 5 años. Señora madre de familia, no lee el celular a su hijo. No, el celular no es para los niños. El celular es para los adultos, para los jóvenes que estudian en la universidad porque tienen que comunicarse, pero no es para los niños. Por Dios santo, no lo haga. Está dañando gravemente no solo la neuroquímica de su cerebro, sino su comportamiento. Luego no se queje cuando usted no pueda manejarlo. Muy bien, hemos llegado al final. He querido darle importancia a este tema por lo valioso que es para estos momentos. Usted está encerrado en su casa, organice sus tiempos, haga su rutina. Respete su cuerpo, respete su cerebro y estará respetando su derecho a ser feliz, su derecho a ser saludable, su derecho a ser una persona exitosa. Es su derecho. Haga lo que corresponda para que eso se logre con éxito. Muy bien. Hemos llegado al final, queridos amigos. Estamos en YouTube. Puede ubicarnos en la página de YouTube como Sidis Perú. Ahí están las grabaciones de estas transmisiones de todos los jueves. Le agradezco mucho que nos acompañe cada jueves. Por favor, multiplique la información, compártala con sus parientes y familiares. Esta es información gratuita que trabajo durante la semana para poder presentárselo porque creo que puede ser útil. Muy bien, hemos llegado al final, muchas gracias. No se olviden de darle like a la página de Sidis y a mi página Victoria Crecer y por supuesto entrar al YouTube Sidis Perú, ahí los esperamos para toda comunicación. Muchas gracias, un abrazo.